Supongan que tenemos un objeto en movimiento, puede ser un automóvil, y sabemos que cada instante, en cada tiempo t, la distancia que recorre es el cuadrado del tiempo. La distancia en función del tiempo. Nos preguntan cuál es la velocidad del objeto en un instante de tiempo determinado, cuando han transcurrido exactamente 5 segundos. Vamos a ver qué hacemos para resolver este problema. En este plano graficamos la función distancia. En el eje horizontal está el tiempo, en el eje vertical está la distancia. Observen que la escala en los ejes es distinta, porque si hacemos una escala 1 a 1, lo que queremos mostrar se nos sale del plano. Recuerden que la velocidad media sobre un intervalo de tiempo es la distancia final menos la distancia inicial entre la diferencia de los tiempos. Si estamos en el intervalo de tiempo que empieza en 5 y termina en 15, la distancia inicial es la función evaluada en 5, que su cuadrado 25 es esta altura, y la función evaluada en el tiempo final es el cuadrado de 15, que es 225, toda esta altura. Entonces la velocidad media en el intervalo de 5 a 15 es la diferencia entre las distancias, entre la diferencia de los tiempos. Así que el vehículo recorrió 200 metros en 10 segundos. Es como si en todo el intervalo hubiera mantenido una velocidad promedio de 20 metros por segundo. Si consideramos el intervalo que empieza en 5 y termina en 12, igual la velocidad media es la diferencia entre la distancia inicial y la distancia final, entre la diferencia entre el tiempo inicial y el tiempo final. Esto nos dice que en el intervalo de 5 a 12, la velocidad media es 119 entre 7. El vehículo recorrió 119 metros en 7 segundos. En promedio, la velocidad sobre el intervalo fue de 17 metros por segundo. Y de la misma forma se calcula en cualquiera que sea el intervalo que consideremos. Si cambiamos la longitud del intervalo, si se dan cuenta, este numerito que empieza a variar nos da la velocidad media. ¿Qué representa en términos geométricos este cociente? Noten que aquí se nos forma un triángulo rectángulo y el cociente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Qué es eso? En efecto, es la tangente del ángulo formado entre el cateto adyacente y la hipotenusa, el ángulo que va de aquí a aquí. ¿Y qué representa la tangente de este ángulo? Pues geométricamente es la pendiente de esta recta. Y esta recta es una secante a la gráfica de la función que la corta en estos dos puntos. Puntos que están determinados por los extremos del intervalo. Es 5, la función evaluada en 5 y 15, la función evaluada en 15. Entonces, la velocidad media sobre un intervalo es la pendiente de la recta secante que corta a la gráfica de la función en los dos puntos determinados por los extremos del intervalo. Lo mismo ocurre en cualquier intervalo en que calculemos la velocidad media. Es la pendiente de la recta secante a la gráfica de la función que pasa por los puntos
determinados por los extremos del intervalo: el tiempo inicial, la función evaluada en el tiempo inicial, y el tiempo final, la función evaluada en el tiempo final. No importa cuál sea el intervalo que consideremos, la velocidad media geométricamente es la pendiente de esa recta. En el intervalo de tiempo que empieza en 5 y termina en 15, la velocidad media es 20 y esa es justamente la pendiente de la recta secante correspondiente. Observen que si variamos la longitud del intervalo, la recta secante cambia, la velocidad media cambia y la pendiente cambia, porque la pendiente es la velocidad media. Para distintos intervalos varían todos esos valores. ¿Qué pasa si dejamos fijo el tiempo inicial y vamos dando intervalos de tiempo cada vez más pequeños y más pequeños, y más pequeños y más pequeños? ¿A qué se acercan las rectas secantes? ¿A qué tiende la recta secante? Efectivamente, si hacemos tender t a t0, considerando intervalos cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños, las rectas secantes tienden a parecerse a la recta tangente que graficamos aquí en amarillo. Se pegan cada vez más las dos rectas conforme el intervalo es más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito. Y si ocurre que conforme t se acerca a t0, las rectas secantes se van acercando a la recta tangente a la gráfica de la función en el punto tiempo inicial, la distancia recorrida en el tiempo inicial, entonces la pendiente de las rectas secantes tiende a aproximarse a la pendiente de la recta tangente. De forma que en el límite, cuando t tiende a t0, la pendiente de las rectas secantes tiende a la pendiente de la recta tangente. Y justo es así como se define la velocidad instantánea, como el límite cuando t tiende a t0 de la velocidad media, que es el límite cuando t tiende a t0 de la pendiente de las rectas secantes, y eso es la derivada de la función. Es decir, ahí el límite cuando t tiende a t0 es justamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto t0, d de t0, que es la derivada, evaluada en el punto, por supuesto. Si queremos evaluar la velocidad instantánea en el instante de tiempo t0 igual a 5, nos va a quedar el límite cuando t tiende a 5 de la distancia en cualquier instante de tiempo t menos la distancia en el instante de tiempo igual a 5 entre la diferencia de los tiempos, que es el límite de la diferencia de cuadrados, porque nuestra función es t cuadrada. En t tenemos t cuadrada, en 5 tenemos 5 al cuadrado. Como es una diferencia de cuadrados en el numerador, podemos factorizar de esta manera. T menos 5 se va a eliminar con t menos 5, y entonces nos queda el límite cuando t tiende a 5 de t más 5, que es 10. Y esa es justamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto 5, d de 25, que es d de 5, que es 25. Y esa es la derivada, evaluada en el punto t0, que en este caso es 5. En cualquier otro punto t0 que consideremos, no importa cuál sea su valor, la velocidad instantánea va a estar dada
por el límite cuando t tiende a t0 de la diferencia de los valores de la función en cualquier punto t menos los valores de la función en t0 entre la diferencia de los tiempos. En este caso, como nuestra función es t cuadrada, nos va a quedar la diferencia entre t cuadrada menos t0 cuadrada entre la diferencia de los tiempos. Como arriba tenemos una diferencia de cuadrados, t menos t0 se elimina con el denominador, que es t menos t0, y nos va a quedar el límite cuando t tiende a t0 de t más t0, que es 2 veces t0. Y eso pasa en cualquier punto que queramos calcular la velocidad instantánea. Y geométricamente eso es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto t0, d de t0, que es justamente la derivada en el punto. Es decir, la velocidad instantánea es la derivada de la función distancia, esta es una d, no una f, evaluada en el punto que estemos considerando. Si estuviéramos en el instante de tiempo t0 igual a 0, la recta tangente a la gráfica de la función en 0,0 es una recta horizontal que tiene pendiente 0. Eso quiere decir que la velocidad instantánea en el punto t0 igual a 0 es 0, y conforme aumenta t0, la recta va siendo cada vez más inclinada, su pendiente va creciendo. Eso quiere decir que la velocidad de este vehículo va aumentando. Empieza en 0 y va aumentando, 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 aumentando. Si tuviéramos un vehículo que parte del reposo, aumenta su velocidad y después la empieza a disminuir antes de llegar a la curva, la disminuye, se detiene, vuelve a aumentar poco a poco su velocidad, la aumenta, empieza a disminuirla y se detiene. La gráfica de la distancia recorrida por el objeto, por el automóvil, en donde en el eje X tenemos al tiempo, en el eje Y tenemos a la distancia, su gráfica sería como esta: parte del reposo, ahí en el tiempo t0 igual a 0, la recta tangente sería horizontal, paralela al eje X, y conforme se desplaza el vehículo, conforme aumenta el tiempo, aumenta la velocidad, aumenta la pendiente de la recta tangente, aumenta, 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 empieza a disminuirla antes de llegar a la curva, disminuye, 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 prácticamente se detiene en algún punto de la curva, hace un alto total, después empieza a aumentar de nuevo poco a poco la velocidad, la aumenta, la aumenta, la aumenta, empieza a disminuirla hasta que se detiene por completo. Igual podemos medir la velocidad media en cualquier intervalo de tiempo que inicie en el tiempo x0 y termine en el tiempo x. Ahora denotamos con x la variable tiempo. Termine en el tiempo x. La velocidad media igual es la distancia recorrida en el tiempo final menos la distancia recorrida en el tiempo inicial entre la diferencia de los tiempos. Y también igual es el cateto opuesto de este triángulo que se nos forma aquí entre el cateto adyacente, que es la tangente de este ángulo. El ángulo que va del cateto adyacente a la hipotenusa. Y la tangente de ese ángulo es la pendiente de la secante a la gráfica de la función, que la corta en los puntos determinados por los extremos del intervalo x0, la función evaluada en x0, y x, la función evaluada en x. La velocidad media igual es la pendiente de la recta secante. Si hacemos tender x a x0, la recta secante tiende a la recta tangente y en el límite coinciden.
Bueno, no es que coincidan, sino que conforme x tiende a x0, como las secantes tienden a la recta tangente, entonces la pendiente de las secantes tiende a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto. Es decir, en cada punto x0, la velocidad instantánea es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto x0 f de x0, es decir, la derivada de la función evaluada en el punto x0.